Esta investigación tenía como objetivo dar cuenta de los motivos por los cuales las luchas no ingresaron en tanto contenido de la educación física al programa de educación inicial y primaria. Durante el proceso de este trabajo se obtuvieron referencias a los modos de legitimación de los contenidos de la educación física para su ingreso a la escuela, y por otro lado, sobre los procesos que atraviesan estos conocimientos durante su selección para ser puestos posteriormente en circulación en la escuela primaria. El proceso de tamización no es otra cosa que una discusión salada, dura, con eso, en relación a que entra o que no entra, ¿no? Y por eso ahí te digo que había cosas como de consenso que fluyen. Nadie se pone a discutir mucho si gimnasia entra o no entra. Nadie se pone a discutir mucho si el deporte entra o no entra. Después vas a qué tipo de deporte, pero en realidad el gran cajón entra. ¿Cuándo se da para mí la mayor discusión? Y cuando vos querés desarmar el esquema tradicional de lo que entra a la educación física. Y esta tendencia a vernos como socializadores y básicamente determinados niveles pedagógicos, cómo posicionar nuestros saberes en el diseño de un programa en relación a cometidos que tiene el programa como diferencias, empieza a aparecer esto. Y eso es un quiebre. Empieza a aparecer esta idea de tener que centrar en alguna discusión de cuerpo. Si bien no aparece la posibilidad de pensar en términos de cuál es el compromiso del profesor de educación física con la educación del cuerpo, no aparece tan así, empieza a aparecer corporalidad. Hay una referencia a cultura corporal, hay una referencia a pensar el campo de la educación física con 3 supuestos niveles, que no me termina de convencer cómo están presentados, pero bueno, está apareciendo esta cuestión de un cierto campo de conocimiento, un nivel donde está la producción de conocimiento, un nivel donde está, si se quiere, una cierta metabolización de eso, y el nivel de la enseñanza. Y en este programa empieza a aparecer como cierta complejidad de un campo que empieza a pensarse en términos teóricos. Y empieza a aparecer la discusión de una cierta dimensión académica y una cierta dimensión profesional, que después no tiene una total coherencia en el programa, en el área cuando lo lees. En aquel momento no lo podíamos decir quizá como lo podemos hoy decir, pero la discusión en ese momento era si había algo posible de ser enseñado en la escuela y qué era. Entonces el debate tenía que ver con la gente que quería colocar el deporte, por ejemplo. Y en ese momento ganó la postura de la corporeidad, la motricidad, pero porque también había cierta tensión con el ISEF y yo creo que se validaron las bibliografías de aquella época que entraban desde Argentina, Gómez, toda esta gente. También creo que hubieron materias que pisaron muy fuerte ahí y que habían sido reconocidas por el campo del egresado y que tenían ese tipo de perfil. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue decidir? ¿Cómo se sucedió ese proceso de tamización? Que entraba y que no. Que entraba y que no. Bueno, en principio la decisión tuvo que ver no con un campo específico, no desde la enseñanza y no desde el saber y no desde lo didáctico, sino que más bien tuvo que ver, creo yo, desde el campo pedagógico. Es decir, que el tamiz realmente fue desde el lugar de la pedagogía. Y tampoco fue desde una concepción pedagógica acabada, desde un lugar pedagógico vinculado a la pedagogía de la educación física. Tuvo que ver principalmente con qué no queremos más que qué es lo legítimo, creo yo, ¿no? Es decir, ¿qué no queremos adentro de la escuela? Habían discusiones que tenían que ver, esto que dice Gurdjieff, ¿no? Hay discusiones que tenían que ver con saber y había discusiones que tenían que ver con poder, ¿no? Las fronteras eran borrosas. Yo creo que lo que legitima cualquier práctica corporal termina siendo la posibilidad de encajar en el proyecto escuela. ¿Y qué no se quería dentro de la escuela? No se quería la reproducción acrítica del mercado, no se quería el mercantilismo de la técnica o la dominación de la técnica, no se quería el deporte y no se quería la competición, no se quería a nada que reprodujera las multinacionales. Bueno, entonces, en base a todo ese discurso, a lo malo o a lo bueno, que insisto, creo que hoy estamos en otras condiciones de dar el mismo discurso, y resultaría otra cosa, se discutió sobre cuál era el deseo y qué es lo que no queremos, por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lucha se deseaba incorporar, pero no se colocó.
Porque nadie la veía ahí. Todo aquello que fue discutido y medianamente acordado está ahí, ¿no? Incluso podés ver que aparecen estos contenidos clásicos, pero a su vez aparecen estos otros contenidos que tienen que ver con una educación física fuertemente marcada por la psicomotricidad, ¿no? Y aparece la mirada de la corporeidad y aparece el juego como aspecto central. Si vos planteás la discusión de las luchas, hay que ir a compensar. Hay que ir a compensar y no como la gimnasia. La gimnasia no tiene que compensar. La gimnasia dice, miren, ya está, somos historia. La delgada línea entre la reproducción de la cultura y la producción de la cultura. Todos podemos estar de acuerdo en que hay X deportes que en el Uruguay son significativamente, ¿no?, representativos de nuestra cultura y por lo tanto tienes que estar. Perfecto, pero en algún momento uno tiene que apostar a una producción cultural, es decir, a producir una cultura. Si las luchas es un deporte, no tiene por qué entrar como luchas. Ya está en el programa, está el deporte. Y ese es un tema muy importante. Por eso hay que ver qué es lucha. ¿Cuál es la lucha que se pretende que entre al programa? Brach. Si es la lucha deportivizada, y bueno, tiene un lugar ¿en dónde? En la parte de deporte. El profesor de educación física no dice el programa que no puede dar algún deporte. Esta propuesta es lo mínimo de ahí para arriba. Entonces, en ese sentido, el argumento que dimos es que no es que la lucha no tenga cabida en el programa. La lucha tiene cabida, pero no desde el lugar de ser prescripto de que sí o sí lo tienen que trabajar. El profesor que entiende y justifica que quiere incorporar la lucha desde el deporte, lo puede hacer, no es que no se pueda hacer. Pero al maestro o al profe de educación física común que le decís luchas, lo primero que viene es violencia. El prejuicio a veces que tienen estos deportes, que se los asocia a la violencia, a la agresividad, y eso resalta sobre otras características que son mucho más importantes. Creo que tiene que ver un poco con, que capaz que no, pero con esta cuestión de la visión que hay socialmente de los deportes de lucha, ¿no? Como que es violento, es agresivo, que puede generar problemas de esa índole. En lo personal creo que todas las personas que practican un deporte de lucha, o por lo menos de judo, y los alumnos que han transitado conmigo, con personas que conozco, no se ve reflejado en la realidad. Creo que es importante informar al colectivo que trabaja en la escuela, a las maestras, incluso a los padres. La bibliografía brasilera tiene mucho de eso y en ese momento tomamos esa definición de que son idiosincrasias distintas y en este país no es algo que se venía trabajando y en ese momento, bueno, vimos que justamente no era algo como para generar esa prescripción de que, bueno, todos los profesores lo lleven adelante. Que no se ingresa por desconocimiento, principalmente por eso. La verdad que no lo tengo como muy o sea, en primera medida no vería el no. Yo creo que sí, que perfectamente podría. Desde un abordaje, yo como profesora trabajé muchas veces desde chiquitos esto de el poder estar en colchones y generar esa iniciación a la lucha que lejos estaba de tener ese dominio disciplinario y didáctico, pero eso es bien importante para el desarrollo del niño. Obviamente con ese marco que va a dar el docente. Yo no creo que no tenga cabida. Lo que no creo, y en realidad capaz que hoy en día si se tendría que revisar el programa, incorporarlo desde el lugar prescriptivo, no lo veo por cómo a nivel social es como algo muy chiquito, ¿no? Yo lo veo algo como muy chico y sí creo que es interesante si aquellos profesores que quieren empezar a llevarlo adelante, bienvenido.
Hay una mirada muy centralizada también de lo que pasa en Uruguay. Como somos chiquitos, pero somos muy diversos dentro del propio país. Esa diversidad a veces no se reconoce. Entonces, en esa diversidad no reconocida, muchas veces es esta idea de que se piensa, por ejemplo, una educación física para escuelas rurales con los mismos contenidos de una escuela absolutamente urbana. Entonces, ahí hay cosas para discutir. Entonces, ahí también hay niveles de legitimación en términos de contenidos. Y en términos de que esos contenidos sean significativos y a su vez produzcan o a su vez perpetúen cuestiones culturales, ¿no? O sea, como en ambos sentidos, ¿no? Yo creo que tiene que estar, si es dentro de la educación física o no. Si es en el marco de la educación física, creo que lo que tendría que haber es una regulación distinta, un marco distinto, para diferenciarlo de lo que es la práctica en un club. Es el trabajo con el otro, el sentir el cuerpo del otro, el aprender a contactar con el otro con determinadas normas y formas de las cuales ambos podamos disfrutar y aprender. Yo creo que eso yo no lo he visto en otras disciplinas, porque hay una cuestión de contacto constante y de conocimiento del cuerpo del otro y de mi cuerpo que se va desarrollando, y más cuando uno trabaja incrementalmente, o sea, incrementando primero, segundo, y vas como siguiendo a esos niños pensando en una cuestión escolar, que se va aprendiendo y desarrollando y que es esencial, creo que en el desarrollo de esa persona. O sea, el entender mi cuerpo y el del otro y el trabajo en conjunto, creo que es muy difícil desde otro. O sea, no se me ocurre otra disciplina que uno pueda entender corporalmente eso, ¿no? Y a su vez, yo creo que hay una necesidad muy fuerte de los niños de estar en contacto, uno los ve y están como... Y aparte creo que trabaja con una necesidad, porque para mí el contacto con el otro, en la niñez y en la adultez también es como una necesidad. Y uno va naturalizando determinadas cosas con cuidado y con respeto del compañero o de la compañera. Te podría dar un montón de ejemplos de situaciones, ¿viste? Como hay una cuestión como que uno cuando va haciendo judo desde tan chico incorpora determinados contactos con el otro de una manera muy natural y muy sana. Incluso el otro también las recibe así. Que es lo que trabajan las luchas, que viene por el lado de la disciplina, el respeto, eso a nivel general, los valores que maneja las luchas. Después con algo más personal que tiene que ver con la higiene, con el orden, con el autocontrol, la autoestima, la autoconfianza. La lucha tiene un aspecto cultural que es muy fuerte. Más fuerte, quizás, que la mayoría de los contenidos de la educación física. Como práctica corporal tiene milenios de desarrollo. Con concepciones, sobre todo las orientales, desconozco las luchas grecorromanas, ese tipo de cosas. Lo único que conozco es algo, y muy humildemente realmente, algo del karate y algo de las chinas, pero su vinculación con las culturas propias de allí está tan arraigada que no se pueden separar. Los chinos no separan Qigong de Tai Chi y de medicina china. Para ellos eso es un paquete. Lo separamos nosotros los occidentales. Si es eso lo que va a entrar, sí, ahí hay que plantearlo como un contenido aparte, porque lo que va a entrar es otra cosa, no es un deporte. Las artes marciales no se crearon para sacar medallas de oro. Las artes marciales se crearon para combatir en relaciones de poder. Si la lucha conforma una cultura y por tanto la legitima e ingresa a la escuela, en tanto deporte, y bueno, podría ser de interés el ingreso a la escuela de la lucha y de todos los deportes. Ahora, si la lucha estrictamente ingresar a la escuela o debiera ingresar a la escuela porque hay una sociedad que lucha, digamos, existe eso, ese es un saber de la cultura corporal del movimiento del Uruguay o de Montevideo, y bueno, es importante incluirlo. Que tendría que existir un movimiento si es que se incorpora como para generar referentes que puedan llevar a cabo
la disciplina en la forma que corresponde y con la responsabilidad que consiste trabajar con niños en edad escolar. Pero creo que iría por ahí, o darle más tiempo de formación a los estudiantes del ISEF y que el profe se haya formado como para poder abordar los 6 años. En una buena parte de nuestra historia no hay un reconocimiento del contenido lucha como un contenido que sea significativo culturalmente. Y creo que el trabajo ahí tiene que ver mucho con recuperar un poco, ¿no? Con historizar un poco la mirada de lo que ha sido la educación física y tratar como de realmente tomar, rastrear un poco más allá y decir, bueno, a ver, ¿por qué hasta ahora esto que están haciendo ustedes tiene que ver, ¿no? ¿Por qué no entró hasta ahora? Tienen en el conocimiento de sí mismo, de eso que hablaban los griegos, pero también hablan mucho los orientales, toda una beta fuertísima, fuertísima. Desde el desarrollo de la personalidad, pero desde lo más profundo de lo personal, llevado al movimiento. Por eso hay una lógica que es diferente a la de todos los otros contenidos. Es una lógica oriental, quizás, no occidental.